Bueno, muy buenas noches. Estamos en el curso de instrumentación médica. Para el momento 3 tenemos el diseño de un sistema de instrumentación diagnóstico. Los integrantes del grupo somos Francisco Javier Sotelo Fuentes y quienes habla José Gregorio Sánchez Arango. Se lo presentamos al tutor Orlando Harker y somos el grupo 2990-16-5. Entonces, antes que nada, quiero presentarles la simulación y hacer un pequeño abrebocas antes de entrarme un poquito en cada uno de ellos. Entonces, primero que todo tenemos el termistor NTC, que es el que nos va a capturar la temperatura de entrada. Tenemos el puente de Whiston con sus cuatro resistencias características para lograr un equilibrio. Como parte inicial logramos ese equilibrio con las temperaturas mínimas y máximas que establece la guía, que son de mínima para 32 grados 0 voltios y máxima para 42 grados 5 voltios. Posterior a ello, aquí en la parte inferior tenemos el potenciómetro para ir equilibrando las cargas. Ya tenemos un amplificador, en esta ocasión tenemos un amplificador, el AD623, un amplificador de instrumentación, que es el que nos va a ayudar a precisamente eso, a amplificar la señal que viene del puente de Whiston. Y esta R3, que es su resistencia para graduar esa ganancia. Posterior a ello, tenemos que la entrada, la salida del amplificador nos llega a la entrada del microprocesador, que en esta ocasión utilizamos el 16F877. Y aquí tenemos las respectivas LEDs, que son las que nos van a ayudar con las alarmas visuales, al igual que el LCD, que nos va a informar qué tipo de temperatura tenemos y nos va a establecer unos rangos que ya más adelante les voy a explicar. Y además, y por último, tenemos el buzzer, que es el que nos va a dar la señal, una alarma sonora. ¿Sí? Entonces, ya explicada esta parte, vamos a adentrarnos un poquito en las ecuaciones matemáticas, o en la parte matemática del proyecto. Entonces, en esta ocasión utilizamos, como se había mencionado, el termistor, el NTC. Todos estos componentes que mencioné anteriormente fueron recomendaciones del tutor. Por cierto, queremos agradecer al tutor porque nos colaboró en momentos que les solicitamos. Entonces queremos agradecerlo de manera muy atenta. Entonces empezamos con el NTC, que es el que nos va a capturar la señal, la temperatura de entrada, o la temperatura que necesitamos medir. Entonces nosotros establecimos un rango, como mencioné anteriormente, un rango de temperaturas, y con ese rango íbamos midiendo la resistencia que tiene ese termistor NTC. Entonces, para aquí tomamos el máximo para 32 grados y nos da una resistencia de 76,952, y para el máximo de 42 grados de 55, 0.74. Entonces, como vemos aquí, es una señal no lineal. Vemos que
menor temperatura, mayor resistencia. Y a mayor temperatura menor resistencia. Entonces, para eso nos ayuda el puente de Wheatstone, que es el que nos ayuda a establecer esa señal lineal, de forma lineal. Entonces se establecen las 4 resistencias y se mide la señal que sale en los puntos A y B, el voltaje A y B. Entonces aquí tenemos la fórmula matemática, que no voy a entrar en esa parte porque nos interesa explicar más la cuestión del programa y la simulación. Entonces, con esa fórmula matemática establecemos el rango de las resistencias. Como ya tenemos las resistencias, la del termistor, que fue la que medimos anteriormente, con temperatura máxima y mínima, entonces la R debe, en teoría debe ser igual a la Rx. Entonces hallamos R1, que está en la parte superior, que en teoría también deberían ser las mismas. Entonces nos da para R1, nos da 3.77 kiloohmios. ¿Sí? Ok, perfecto. Ya, bueno, aquí está la parte donde yo les comentaba que establecimos esos rangos de temperatura para el máximo de 32 grados y para el mínimo de 32 grados, perdón, y el máximo para 42 grados. Y nos establece un margen de error del 0.02%, que es muy buena cifra. Entonces aquí empezamos con el amplificador de instrumentación. Entonces él recibe la señal diferencial del puente de Wheatstone para poderla amplificar. Sí, básicamente eso es. Y la cuestión de la ganancia, el voltaje de salida se cuadra con la resistencia RG, que en este caso la ganancia la establecimos en 85 y la resistencia de ganancia la dejamos, la calculamos en 1.2 kiloohmios. Perfecto. Aquí verificamos el voltaje en el punto A y B, o el voltaje de salida con la ganancia, y nos está saliendo más o menos 2.42 voltios. ¿Sí? Todo esto para explicar lo que es la parte del termistor y el puente de Wheatstone y el amplificador, y la salida amplificador que va al pique. Bueno, aquí ya vemos que la señal de la salida del amplificador se vuelve lineal. Aquí tenemos una tableta de conversión, de la etapa de conversión análogo digital. También establecimos las temperaturas de mínima con 32 grados y máxima con 42 grados, su valor digital para cada una de ellas y la temperatura que nos va a salir en el LCD. Ahí se puede ver que hay un margen, ahí se establece el margen de error, que es el del 0.02%, como lo había comentado anteriormente. Y aquí ya nos establece, por medio de gráfica, se nos establece la fórmula que le vamos a ingresar al PIB para que nos haga la conversión de análogo digital, para poder comparar esa conversión o ese voltaje que nos está entrando por el pin 2, ya le digo, en el pin, sí, en el pin 2, en la entrada análoga 0 o RA0. Entonces aquí ya tenemos el diseño, como lo mostré anteriormente, completo. Pasamos a analizar el código, el programa. Entonces ya lo agrandamos un poquito aquí. Bueno, aquí básicamente llamamos a la librería que necesitamos, la del PI, la LCD, las matemáticas. Establecemos variables flotantes de temperatura, TN1, bueno, ya esta parte ya la manejamos. Bueno, entonces aquí inicialmente establecemos la entrada
Esto es entrada del amplificador. Ok, establecemos el reloj interno y bueno, establecemos aquí lo de la entrada análoga digital. Bueno, aquí incluimos unos mensajes de bienvenida que nos van a mostrar se van a visualizar en el LSD. Entonces aquí ya lo que les digo, entonces aquí medimos, medimos, no leemos lo que está entrando por la entrada análoga digital y la almacenamos en esta variable, en TEN1, ¿vale? Luego aquí hacemos una multiplicación entre la lectura que nos da en la entrada y ya establecemos la fórmula que hallamos anteriormente en la variable temperatura, que es esta 0.00008 por X, que es la multiplicación de las entradas de las patas del pin 2 de la entrada análoga digital, más 0.0163 por la temperatura, la entrada solita, más 31.82. Más o menos este 31.89 viene siendo como la temperatura mínima, más o menos. Eso es un rango más o menos, ¿sí? Entonces se procede a mostrar en el LCD, se procede a mostrar la temperatura que se está leyendo en ese momento en el puerto. Entonces aquí ya empezamos con las condiciones, ¿sí? Entonces en ahí nos dice, como primera condición, si la temperatura es mayor a 36 grados y menor a 38 grados, el display debe aparecer normal y encenderse la luz verde. Entonces aquí hacemos la comparación. Si temperatura es menor a 38 y la temperatura es mayor a 36, entonces aquí pusimos como unas condiciones. Entre esas se enciende el puerto A1, que está en el pin A1, y se apagan las que están en el A2 y A3, que es el LED amarillo, y el rojo pues no la necesitamos para la condición que nos exige, nos exige la guía en este momento. Y apagamos el zumbador, o sea, no hay timbre, y que nos imprima normal en la pantalla. Luego tenemos la otra condición que dice que si la temperatura es menor a 36 grados, en el display debe aparecer hipotermia y encenderse y apagarse el LED amarillo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Entonces, nuevamente, temperatura menor a 36, entonces apagamos el LED verde, el LED rojo, y necesitamos el zumbador y el amarillo. Entonces los encendemos con el A5 y A2. Y el tiempo entre 250 milisegundos para que alcance a visualizar que enciende y apaga. Si vuelve lo apaga, vuelve a prender el amarillo en ese lapso de tiempo. Y que imprima en la pantalla LCD hipotermia. Luego tenemos la siguiente condición, que es si la temperatura es mayor a 38 grados centígrados, en el display debe aparecer hipertermia y encenderse y apagarse el retrodojo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Es casi parece la anterior condición. Entonces se apaga el puerto A1 y el A3, que son el LED amarillo y verde, y se enciende el zumbador, se enciende el puerto A2 del LED rojo en el mismo tiempo establecido que se estableció anteriormente, y que se imprima en la pantalla hipertermia. Entonces aquí tenemos la simulación, pero vamos a hacerla directamente en el simulador Proteus.
Entonces le damos doble clic al termistor y establezcamos una temperatura entre 36 y 38 como la primera condición. Entonces dejémoslo en 37, puede ser 37 grados centígrados. Le damos play en la simulación. Hay una presentación personal anteriormente. El compañero Francisco Sotelo, quien es José Gregorio Sánchez, el 19 de octubre. Y para 37 grados que le dimos en el termistor nos da una lectura final en el LCD que es 37.01 grados y estado normal. Ya sabemos que el 0.1 es por el margen de error, pues es pequeñito, pues se alcanza a notar un poco. Bueno, entonces seguimos para la siguiente condición. La siguiente condición dice que sea menor a 36. Dejémoslo en 35. Puede ser 35.9, 35, 34.9, bueno, de ahí para abajo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlos en 35 y observamos. Se hace la misma presentación, termómetro digital, los compañeros y la lectura final. Aquí ya nos dice 35 grados, hipotermia y se prende el zumbador. Bueno, ahí se nos prende el zumbador un poquito rechinante. Y el LED amarillo que titiló. Voy a volverlo a hacer para que acá sea como el LED titila. Ok, 35 grados, hipotermia. Titila el LED y enciende el zumbador. Ok, entonces vamos por el siguiente condición que dice que la temperatura sea mayor a 38 grados centígrados. Entonces puede ser, no sé, dejémoslo en 39. Como le dije anteriormente, puede ser cualquiera. Vale, entonces en esta condición, antes de que suene feo, entonces voy a explicarla. Se nos debe encender el LED rojo y se nos debe encender el rojo 2 veces por segundo. Se nos debe encender el zumbador y aparte de eso en el LCD nos tiene que decir que hay hipertermia. Bueno, entonces damos play en el simulador, termómetro digital, los compañeros de grupo, la fecha, la Universidad UNAT, 39 grados, hipertermia, titila el LED rojo y enciende el zumbador. Perfecto. Entonces, así damos por finalizado el video y el proyecto. Espero sea de su agrado y de su total entendimiento. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.